¿por qué el tema de límites? ¿Por qué el tema de cómo se justifica que nosotros en cálculo vemos un tema de este tipo? Entonces, acuérdense, la sesión pasada hablábamos mucho y hacía mucho hincapié en las pequeñas cambios o diferenciales que le llamamos propiamente en cálculo, diferenciales. Entonces, de nueva cuenta, a través de esos diferenciales ahora vamos a obtener algo que nosotros le vamos a llamar de aquí en adelante límites. Lo vamos a ver de dos maneras, de forma gráfica y de forma algebraica. ¿Sí? En sus tareas, estuve revisando la tarea, les pusieron nada más una operación ahí algebraica para límites, se la pusieron muy fácil. Pero pues allá en el examen a ver cómo viene. Bueno, entonces voy a compartirles para, hay que eficientar tiempos aquí. Ahorita al último les tomo lista. Y ahí está. A ver, Viviana, le estoy compartiendo pantalla, una pizarra. Sí, maestro. Es todo bien, gracias. Bien. Entonces, vamos a, primeramente, el tema se llama límite de una función. Es un poquito la letra más grandecita. Límite de una función. Vamos a poner un concepto de límites. Ajá. Lo vamos a poner así. Vamos a agarrar un concepto que se utiliza mucho, bueno, se utiliza con más frecuencia con los autores de el cálculo. Entonces, es la imagen de la función proyectada en el eje Y. ¿Ok? Así, es un concepto muy sencillo. ¿Sí? La imagen de la función proyectada en el eje Y. Vamos a poner primeramente, vamos a hacer un análisis de límites por el método gráfico. ¿Ok? Entonces vamos a poner un sistemita aquí de ejes. Ahí está. Vamos a poner una función. Vamos a poner una función así. Sí, por ejemplo. Esta función, vamos a suponer que pasa por, digamos, este es 1, va a pasar por 2 y va a pasar por menos 2. Vamos a dar valores. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 2, 3, 4, 5, 6. Así le podemos poner más. Igual aquí estaría, por ejemplo, el menos 3, menos 4, en fin. Entonces, el límite de una función es el siguiente. Entonces, hagan de cuenta que nosotros vamos, la nomenclatura que se utiliza para representar límites es la siguiente. Por ejemplo, límite cuando x tiende, es un ejemplo, cuando x tiende a 3 de f de x. Entonces, nosotros cuando damos gráficas le vamos a poner f de x. ¿Por qué? Porque pues f de x pues viene siendo la función. ¿De acuerdo? Entonces, el límite, aquí nosotros podemos observar lo siguiente. Es lo que se hace, fíjense bien. Límite de f de x cuando x tiende a 3. Muy importante esto, que no es igual a x igual a 3. En cálculo casi no vamos a hablar de igualdades. Entonces ahora vamos a hablar de tendencias. Entonces, por ejemplo, cuando x tiende a 3, sería este valor
en X, nos encontramos con la función y luego vamos a leer su imagen en Y. Aquí no está muy derechito, ¿no? Ustedes sí le bajaré un poco más derecho. Entonces, aquí, por ejemplo, puse esta función lineal donde, donde para todos estos valores que abarca el, la función, para todos hay un límite definido, pero no siempre es lo mismo, ¿eh? No siempre es lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver que, pues, a ver, relativamente, ¿qué sería? 4.5, por ejemplo. Entonces, pero nosotros no necesariamente vamos a tener estas funciones siempre, estas funciones que sean continuas en este caso, ¿sí? El análisis lo vamos a hacer de la siguiente manera, fíjense bien. Los límites, dice, cuando x tiende a 3, ¿sí? Como lo dice en esta parte de aquí, ¿sí? Es lo siguiente, se interpreta de la siguiente manera. Significa que nosotros le vamos a ir dando valores a 3, en el cual nosotros nos vamos a ir acercando al 3. Inclusive le podemos dar el del 6, le podemos dar el del 5, le podemos dar el 4, y aquí nos vamos a ir acercando, pero fíjense de qué manera. Le vamos a dar, por ejemplo, 4.5 o considerando 4.5, ¿sí? 4.3, por ejemplo. 4. Bueno, no es el 4.3. Este es el 4, este es el 3.5, el 3.5, el 3.2, el 3.1, 3.01, 3.001. Entonces, ahí aparecen los diferenciales en los puntos 00 algo. ¿Qué sucede con su imagen en cada uno de estos valores? Bueno, entonces, por ejemplo, para esta función, vemos claramente, bueno, que le pertenece un valor aquí de y. Para este valor le corresponde este, para este valor le corresponde este. Entonces, la tendencia es la siguiente. Fíjense bien, aquí puedo sacar conclusiones. Sí, entonces, cuando X tiende a 3, le vamos a llamar así, de derecha a izquierda, le vamos a considerar como positivo. Y esto se pone de la siguiente manera. El límite de f de x, cuando x tiende a 3 y le ponemos un signo positivo, ¿sí? Al poner este signo positivo, quiere decir que nos vamos a acercar de derecha a izquierda. ¿Ok? Entonces, aquí vemos, cuando x tiende a 3, ¿sí? F de x o la y, ¿a qué valor tiende? ¿A qué valor tiende? Bueno, pues digamos aquí, relativamente, 4.5, por ejemplo. 4.5. ¿De acuerdo? Y luego, de igual manera, nosotros podemos hacer el mismo análisis, pero acercándonos a 3, pero del lado contrario. O sea, nos vamos a acercar dando valores, ¿sí? Que nos estamos acercando cada vez más a 3, ¿sí? Y si se fijan, a cada un valor en Y. Entonces, conforme más, por ejemplo, aquí 1, 2, 2.5, por ejemplo, 2.75, 2.85, ¿sí? 2.95, 2.995, o sea, nos estamos acercando tanto al 3, ¿sí? Pero no lo tocamos. Infinitamente pequeñas las diferencias, ¿sí? Y ahora nos estamos acercando de que de izquierda a derecha, por lo tanto va a tener un signo negativo. Aquí, por ejemplo, el límite de f de x, cuando x tiende a 3 de izquierda a derecha, vamos a ponerle ese negativo, ¿sí? Es igual a 4.5, o sea, se acerca al mismo valor por los dos,
lados se acerca al mismo valor que dijimos ahorita, como 4.5. Estamos suponiendo eso. Entonces, por lo tanto, no sé si ya les dije en la clase pasada que yo utilizo mucho este simbolito así. Parece como de extraterrestres por ahí. Por lo tanto significa. Así que cuando lo vean esto, significa por lo tanto. Entonces, vamos a decir, por lo tanto, el límite de f de x cuando x tienda a 3, y si yo no le pongo ningún signo, ni negativo ni positivo, significa que es tanto por la izquierda como por la derecha, o sea, es por las dos partes. Entonces aquí estamos diciendo que como es igual el límite, tanto por un lado como por otro, pues por lo tanto el límite de la función va a ser 4.5. Y este es el límite de la función. Ahora, ¿qué pasaría si uno de estos límites es distinto? Entonces vamos a asegurar que no existe límite. ¿Ok? Si van a copiar algo, si van a tomar alguna captura. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo así. Vamos a poner otros ejes. ¿Sí? Entonces, esto viene siendo para nosotros f de x, la función. Y entonces vamos a observar lo siguiente. Primeramente, vamos a tener lo siguiente. Nosotros podemos observar que en x igual a 6 nos encontramos un punto indefinido, ¿ok? Por lo tanto, esto no tiene una imagen, o sea, así se ve en la gráfica. No le corresponde ninguna imagen porque no hay un valor definido, así de sencillo. Si nosotros tuviéramos la función de esta gráfica, que es una función, pues aparentemente es una función cuadrática, ¿verdad? Entonces, tendríamos esa función y en el cual nosotros pudiéramos sustituir cada uno de estos valores que le demos en la función y nos iban a dar automáticamente estos valores que yo tengo en Y. Pero lo estamos haciendo a partir de la gráfica, pues. Entonces, cuando se encuentra un valor indefinido, no está definido así directamente, no está definido el valor de y para cuando x vale 6. Ahora, aplicamos el concepto de límites. Nos vamos a acercar a 6, ¿sí? De derecha a izquierda es positivo. Y vamos a poner lo siguiente. El límite de f de x cuando x tiende a 6 positivo, porque es de derecha a izquierda, perdón, de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos observar lo siguiente. Yo le puedo dar valores, por ejemplo, estos valores, el 9, el 8, el 7.5, el 7, el animal derecho, ¿no? El 6.5, el 6.4, el 6.3, 6.33, 6.
0,1, 6.001, o sea, lo más cercano posible, pero no evaluamos para 6. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no existe. Sin embargo, la tendencia de la variable a lo que le corresponde, por ejemplo, podemos observar que cuando nosotros nos acercamos en x igual a 6, hay también una tendencia en y. ¿De acuerdo? Una tendencia en y, por ejemplo, esa tendencia es hacia el valor aproximado de 4, digamos, por decir algo, por interpretar algo. Entonces cuando x se acerca a 6, y se acerca a 4. ¿Ok? Por lo tanto, aquí el límite lo podemos poner es igual a 4. Bien. Por otro lado, el límite de f de x cuando x tiende a 6 de izquierda a derecha, ¿sí? Pues va a pasar lo siguiente, que nosotros si le damos valores x igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9, 5.99, cosas así, sin tocar el 6, ¿sí? Vemos nosotros que en el mismo orden, ¿sí? Nos estamos encontrando sus valores, bueno, pues sus valores correspondientes en el eje de la Y. Y observamos que la tendencia, que cuando X tiende también a 6, de izquierda a derecha, la tendencia también es a 4, ¿sí? Por lo tanto, el límite va a ser 4, de izquierda a derecha, así. ¿Ok? Y luego vamos a concluir diciendo, por lo tanto, el límite de f de x, ¿sí? Cuando x tiende a 6 y no se le pone ningún signo ni positivo ni negativo, significa que se refiere a los dos, tanto por la izquierda como por la derecha. Y si esto es igual, si estos términos son iguales, pues el límite va a ser 4. Entonces el límite viene siendo una herramienta que cuando no tenemos una definición así directamente, un valor que leer en Y, nosotros podemos ir por acercamientos o por diferenciales, podemos deducir ese valor que tenemos aquí. Ahorita tenemos una gráfica y está visto, ¿no? Está a la vista, ¿ok? Pero pues en ocasiones pues no sucede eso. Entonces aquí el límite es igual a 6. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, aquí se me acabó el espacio. ¿Van a copiar algo de eso? Tomen una captura volada. Ya lo entendieron, ¿verdad? Bien. Y vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a tener también un sistemita de ejes. Okay. Vamos a tener este para acá. Ahí está. Y aquí vamos a poner la siguiente función. Una función así. Y otra función así. Ahí está. Vamos a dar valores aproximados. Cuaderno cuadriculado, por eso les pedía cuaderno cuadriculado, ¿no? 1, 2, 3, 6. Ok. Aquí nosotros tenemos esta función que sufrió esos cambios. Nada más sufrió esos cambios y entonces vamos a ver qué sucede con los límites. Entonces vamos a tener que el límite de f de x
f de x cuando x tiende, digamos, a este valor, digamos a 3. Cuando x tiende a 3. Si lo hacemos de derecha a izquierda, ¿qué sucede? Nosotros le vamos a dar estos valores, estos valores aquí, vamos a... ¿Ok? 3.5, 3.4, 3.2, 3.02, 3.0, o sea, nos estamos acercando. ¿Sí? ¿A qué valor le corresponde aproximadamente? Vamos a considerar que es el 3. ¿De acuerdo? Que es el 3. Bien. Y lo mismo vamos a hacer, bueno, lo mismo que tenemos aquí, pues ya sabemos que sus límites, por ejemplo, tienen su correspondencia en el eje de la Y de esta forma. ¿Okay? Entonces, lo mismo vamos a hacer de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, le vamos a dar valores también que tiendan a 3. Entonces, le vamos a dar el 1, el 2, 2.5, 2.7, 2.9, 2.99. Tiene su correspondiente aquí. Y vemos que el límite tiende hacia 2, digamos, hacia 2. Si nos acercamos de izquierda a derecha. Esto lo podemos poner como límite de f de x cuando x tienda a 3, ¿verdad? Pero de izquierda a derecha. Y vemos que ese límite tiende al valor de 2. ¿Ok? Tiende al valor de 2. Y este tiende al valor de 3. Por lo tanto, el límite de f de x cuando x tiende a 3, tanto por la izquierda como por la derecha, como es un valor distinto, ¿sí? Podemos afirmar que no existe límite. ¿Ok? Ahí están 3 casos distintos. ¿Sí? Que no existe límite. ¿Ok? Entonces tienen que ser exactamente iguales para poder decir que existe un límite en esta parte de aquí. Bueno, nos vamos a la parte algebraica. ¿Puedo borrar? Sí. Muy bien. Nos vamos a la parte algebraica. Aquí, por ejemplo, en lugar de poner la gráfica, pues vamos a poner una función. Por ejemplo, el límite. Por ejemplo, ya no voy a poner f de x, por ejemplo, voy a poner x más 2 cuando x tiende a 3. Aquí. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Límites tiene una serie de teoremas, tiene una serie de reglas en el cual viene desde la nomenclatura. Por ejemplo, dice, deberás de poner la leyenda, le dicen leyenda a esto, la leyenda límite a cada uno de los términos de la función. Entonces dice, límite de x, en este caso, de x, cuando x tiende a 3, ¿sí? Más el límite de 2 cuando x tienda a 3. Se debe poner así. Y lo único que vamos a hacer es una sustitución, donde podamos sustituir el límite. En este caso el 3. Entonces sería igual al 3 más. Y donde no haya donde sustituir aquí, como no tenemos x, este valor se considera constante y va a permanecer constante. Por lo tanto, el límite de x más 2 cuando x tienda a 3 es igual a ¿qué? A 5. Ahí está. ¿Ok? Muy sencillo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí hay unos teoremas que dice el límite de k, por ejemplo, de una constante cuando x tienda a
es igual al valor de K. Límite de una constante. ¿Ok? Luego tenemos el límite de una función identidad, límite de x cuando x tiende a A. ¿Sí? Esto es igual a A, o sea, toma el valor de A. Entonces se llama límite de una función identidad. Función identidad se le conoce a la x porque tiene como coeficiente 1, exponente 1. ¿Sí? Función única. Luego, el límite del producto. ¿Sí? El límite del producto de una constante por una función identidad. Cuando x tiende a A. ¿Ok? Entonces sería igual a A, sería igual a la K, que es la constante, por A, que es donde podemos sustituir el valor del límite. Entonces aquí es el límite del producto de una constante, ajá, por una variable. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro y ya nos empezamos a divertir. Límite, por ejemplo, eh, de K, vamos a poner, a ver, límite de la suma, vamos a poner así, límite de la suma de dos o más términos, así se pone ese teorema. Entonces, aquí nos vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, el primer ejemplo que vimos es un tipo de eso, de la suma de dos o más términos. ¿Qué se hace en esos casos? Se saca el límite de cada uno de los términos. Entonces le van a poner aquí, es igual, ¿sí? Al límite de cada uno de los términos por separado. Ajá. Bien. Igual en el producto, límite del producto de dos funciones es igual, ¿sí? Al límite de cada término, al límite de cada término y su producto correspondiente. ¿Ok? Bien. Estos son algunos de los teoremas más representativos de límites. Hay de funciones trascendentales también. Profe, Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? sí, ¿los teoremas se van a demostrar o los asumiremos como ciertos Sí, nomás? ahorita vamos a hacer práctica de todos. Algo bien. Entonces, si quieren, los pueden numerar. Puede Dos, ser un poquito tres. más chica la pantalla para tomarle captura. Eh, a ver, O sea, en el Zoom. Sí, ahí. más chica. ¿Está muy chiquita ahí? No, sí, sí está bien, ahí está bien. Bien. Ahí está.
Gracias. Bien. Bien, entonces, a ver, nos vamos a ir a los ejemplos. Vamos a ir a ejemplos. Bien, bien. Por ejemplo, tenemos el límite de 5x, así. Cuando x tiende a 3, se debe de poner, ¿qué viene siendo aquí? El producto de una constante por una función identidad. Sí, es del teorema número 3 o algo así, ¿verdad? Entonces sería el valor de la constante por el límite de x cuando x tiende a 3. Así se debe poner primero. Y vamos a poner entonces 5 por 3 igual a 15. Este es el límite. ¿Ok? Repito como lo hice. Primeramente, el producto de una constante por una función identidad. Cuando x tiende a 3, se pone primeramente el valor de la constante por la leyenda del límite cuando x tiende a 3. ¿Sí? Límite de x cuando x tiende a 3. Entonces sustituimos en esta parte de aquí para encontrar este valor. ¿Verdad? Y luego su producto correspondiente. Dice, bueno, pues lo hacemos. Bien. Límite, por ejemplo, cuando x tiende a menos 2 de 3x más 2. Aquí, por ejemplo, tenemos una constante y luego tenemos esto, un producto. Entonces vamos a tener 3 por límite de x, ¿verdad? Cuando x tienda a menos 2 más 2. A la constante se le puede poner o no se le puede poner la leyenda límite, porque como no va a haber una sustitución, no hay necesidad. Ok, al principio sí lo puse. Entonces esto sería igual a 3 por menos 2 más 2. ¿Sí? Entonces vamos a tener que es menos 6 más 2 menos 4. Así que los límites pueden ser negativos, sí pueden ser negativos también. Hay límites negativos, hay límites positivos, hay límites que pueden ser ceros, ¿ok? Pero son casos muy, muy, muy especiales. Bien, ahora vamos a ver lo siguiente. Fíjense qué sucede en estas situaciones. Vamos a ver un caso de límite, por ejemplo, a ver, límite de x cuadrada menos 16 sobre x más 4 cuando x tienda a 3. Fíjense, aquí muchachos, lo que van a hacer ustedes, ¿sí? Antes de poner la leyenda a cada uno de los términos, que es lo que indica el tema, ¿sí? Vamos a hacer una sustitución directa, directa la sustitución del valor de a donde tiende x, ¿sí? Y donde se pueda sustituir. Si nos da una función definida, entonces ya le vamos a poner todas las leyendas y todo lo que indique. Pero si no, tenemos que trabajar en algo. ¿Está bien? Por ejemplo, en este caso, vamos a tener que es aquí. Si hacemos la sustitución directa, sería 3 al cuadrado menos 16 entre 3 más 4. Entonces aquí tenemos el 9 menos el 16 entre el 3 y el 4 es 7. ¿Cuánto queda arriba? 7. Menos 7. Menos. Menos 7. Entre 7. Entonces, ¿esto es igual a qué? Menos 1. A menos 1. Aquí tenemos. Este sería el límite. Entonces,
Como ese límite sí está definido, pues entonces ahora sí hay que ponerle lo siguiente. Límite de x cuadrada menos 16 entre x más 4 cuando x tiende a 3, ¿verdad? Esto es igual, ahora sí, límite de x cuadrada cuando x tienda a 3, ¿sí? Menos 16 porque es una constante, entre el límite de x cuando x tiende a 3 más 4. Y ya vamos a saber que esto es menos 1. ¿Ok? Profe, Sí, ahí que estuviera definido el límite se refería a que el denominador no fuese cero. exactamente. Ah, Ajá, ok. exactamente. Vamos a ver un caso, eh, por ejemplo, a ver, un caso parecido, pero cuando no está definido el límite. Vamos a poner, por ejemplo, el límite de x cuadrada menos 16, o sea, la misma función, entre x más 4, pero x va a tender a menos 4. Entonces, ¿qué va a suceder? Paso número 1, dijimos que íbamos a hacer la sustitución. Entonces vamos a tener menos 4 al cuadrado menos 16 entre menos 4 más 4. Evidentemente, pues vemos que el denominador es 0 y el numerador es menos 4 al cuadrado, es 16 menos 16, pues sería 0 también. Entonces a 0, aquí no puede ser 0 porque diríamos que no existe límite. Sin embargo, fíjense lo que vamos a hacer aquí. Sin embargo, x cuadrada menos 16 es una función factorizable, x más 4. Factorizable. ¿Por qué digo que es una función factorizable? Este tipo, por su forma que tiene la función, ¿sí? Vamos a aplicar 3 reglitas. Una, hay un término cuadrático. 2, signo negativo. 3, raíz exacta. Si se cumplen esas 3 condiciones, nosotros podemos factorizar esta función con 2 términos que van a ser x y x más y menos, y la raíz de 16 es 4 y 4. Ahora, les explico por qué razón se puede hacer eso. Ahora, fíjense bien. Por ejemplo, primeramente, es una función incompleta. ¿Por qué? Porque no tiene el término lineal, le falta el término lineal. Por lo tanto, es por esa razón que se pueden aplicar esas 3 condiciones. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes se encuentren con una función incompleta, apliquen esas 3 condiciones. Por ejemplo, si este signo hubiera sido más, ya no es factorizable la función y por lo tanto no está definido límite. ¿Ok? Y sería la conclusión. Pero cuando se cumplen estas reglas, por ejemplo, la raíz de x cuadrada es x, la raíz de x cuadrada es x, signo negativo, ¿sí? Y la raíz exacta del término independiente, ahí está. Y se obtienen estos valores. Si nosotros los comprobamos, aplicamos la reglita de adición, este por este, y así quedaría x por x cuadrada, x por menos 4, menos 4x, más 4 por x, más 4x, más por menos es menos, 4 por 4 es 16. Términos iguales con signos contrarios, menos 4x, más 4x. Entonces, ¿qué nos queda? X cuadrada menos 16, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esta forma de expresar la función,
lo puedo poner así, límite cuando x tiende a 4, ¿sí? De x más 4 por x menos 4 entre x más 4. Sería otra forma de expresar la misma función. Pero, ¿qué sucede? Si observamos nosotros, tenemos términos iguales en el numerador y en el denominador. Entonces tenemos x más 4, x más 4. Esa es una división, ¿de acuerdo? Esa es una división. No podemos decir eliminamos x más 4 y x más 4, porque si eliminan ustedes es 0. Y esto sí es eliminar, pero esto es una división. Entonces quedaría 1 por x menos 4. Entonces quedaría el término x menos 4. Entonces, si sustituimos esto, vamos a tener que el límite de x menos 4, cuando x tienda a 4, a menos 4 era, ¿no? A menos 4, vamos a tener entonces, si hacemos la sustitución, que va a ser menos 4, aquí, ¿sí? Menos 4, vamos a tener menos 8. Entonces, de tener un límite que no existe o que quede indefinido, lo que tienen que hacer ustedes es ver si se puede simplificar esa función. Si se puede simplificar a través de la factorización, nosotros podemos encontrar límites. Ahora, si nosotros, después de factorizar, después de simplificar la función, nos da 0, nos sigue dando 0, quiere decir que el límite es 0. Pero esos son casos muy, muy, muy especiales, casi no se dan. ¿Ok? A ver, copien eso. Profe, Sí. ¿por qué dijo que se pueden eliminar el x más 4? Lo que pasa que, mira, lo que pasa que aquí tenemos nosotros dos términos, x más 4 y x más 4. Lo tenemos en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, hacemos una división. Se divide, ya te cuenta que tú tienes 1 por esto que queda aquí. Te decía que esto es hablar propiamente del álgebra, pues, nada más, no tiene otra cosa. Pero para hacer esa división, el denominador debe ser diferente de 0, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Pero, por ejemplo, aquí, por ejemplo, antes de hacer la evaluación de x menos 4, se toma el término tal como está, ¿sí? Para poder hacer esta simplificación y que quede de esta forma aquí. No podemos decir quedó 0 y luego voy a hacer la división, no. Primero se hace esto y luego ya llegamos a esta parte de acá. Ok, entonces ¿Sí? hasta ese punto se asume que el denominador es diferente de 0. Exactamente. Ok, está bien. Ok, pregunten. Se nos fue la sesión Yo. rápido. Sí, adelante, bien. Entonces, el límite siempre estuvo ahí, solo lo teníamos que factorizar para encontrarlo. Exactamente, lo podemos deducir. Ahora, una cosa, ustedes para comprobar esto pueden hacer la gráfica, ¿ok? Pueden hacer la gráfica. Pongan ustedes en un graficador, pongan esta función y chequen el comportamiento cuando x es menos 4. Cuando x es menos 4, van a ver ustedes que en y les tiene que dar menos 8. Eso lo pueden comprobar en un graficador que tengan, el de el GeoGebra, o ustedes pueden bajar aplicaciones. Yo les recomiendo inclusive que bajen una en su teléfono. Hay una aplicación que yo utilizo en mi teléfono que se llama Algeo. Algeo se llama. Y está muy fácil de manejar. Les da la tabla, les da la gráfica y pueden ustedes ahí hacer cambios. Pues. ¿Ok? Les recomiendo que vean, hay un video ahí que se les propone donde se están considerando
los límites de gráficas, y hay otra parte de la misma tarea donde están algunos ejemplos resueltos de límites. Y de tarea viene un solo ejemplo, no sé por qué lo pondrían así, pero pues viene un ejemplo, se la pusieron muy fácil. Con esto que les acabo de explicar, pueden hacer la tarea directamente sin ningún problema, pero si ustedes quieren abundar acerca del tema límites, pueden hacer uso de eso. Y hay algunos videos en YouTube, algún material de muchas partes que se van a poner ustedes como título límite de funciones algebraicas. ¿Sí? Límite de funciones algebraicas, y les van a encontrar muchos videos también. Ya con eso, pues ya, este es un tema de precálculo, se podría decir, porque la siguiente sesión viene, creo, modelación de funciones y no sé si venga ya las bases de la derivada ya. Ok, pues se nos terminó ya me fui de paso, aparte. Espero que no haya faltado nadie, ¿verdad? Pero ustedes es un grupo que casi no falta nadie. Viviana nunca me va a echar mentiras. ¿Faltó alguien, Viviana? Ay, no sé, no Qué, los he contado. qué compromiso, ¿verdad? Bueno, ándenle pues, que tengan buen día todos, cuídense. Gracias, maestro. Okay. Bye. Gracias, profe.